Voy a hacer una introducción antes de empezar el vídeo. Vais a ver que la imagen se mueve mucho y es que pues me faltaba un poquito el saber cómo configurar el estabilizador y he querido hacer un vídeo hablando un poquito sobre las cámaras para grabar, ya sea viajes o para, cómo no, hacer vídeos en YouTube o vídeos para la familia o para el recuerdo. Y muchas veces nos cabe la duda de qué cámara elegir o qué cámara usar, y sencillamente voy a daros aquí mi pequeña y humilde opinión. Así que venga. Y ahí atrás tenemos la luna, como podéis ver, y ahí delante tenemos, como estáis viendo, el atardecer, el anochecer, la hora dorada, que sobre todo los que somos aficionados a la fotografía y a la videografía y al mundo de los drones, son las horas en las que solemos hacer los vídeos. A la hora, un poquito, se hace como 20 minutos hubiera sido la mejor hora para hacer la grabación, porque hubiéramos tenido un cielo más potente, con más luz, y no hubiéramos tenido quizás estos grises o estos fallos que tenemos de pixelados en las cámaras. Voy a hacer un vídeo porque he visto que muchísimos canales de YouTube se dedican a, cuando llevan un tiempo funcionando, nos ha pasado a todos, empieza la duda de qué cámara coger, si comprar una cámara de acción, si comprar una cámara mirrorless, de esas sin espejo. Y la verdad es que desde mi punto de vista lo mejor es que hagáis un favor a vosotros mismos y empecéis con algo como lo que estoy haciendo yo ahora. Yo en estos momentos estoy grabando con una nueva, me he comprado, como ayer fue, el 30 de mayo fue mi cumpleaños, y me compré un nuevo estabilizador que no había probado hasta ahora, de la empresa Insta360, que es muy similar al de la DJI Osmo Mobile 6, la Osmo 6, y por dos cositas diría que sería esta, la que tengo justamente ahora, el mejor estabilizador. En primer lugar, porque no solamente es un estabilizador, sino que también es como un palo selfie, y además tiene un trípode integrado. En el caso de la DJI tienes que enroscar tú el trípode y bueno, al final es esto un poquito más complicado. Otra cosa que tiene mejor que la Osmo, en el caso de esta pequeño estabilizador, es que el seguimiento activo es un poquito más exacto en esta cámara. ¿Por qué quiero hacer este vídeo? Porque veo que muchísima gente se gasta dinero en cámaras de acción, en cámaras mirrorless, y yo te aconsejaría que te compraras cámaras si tienes pensado hacer vídeos multicámara, es decir, esos vídeos en los que tienes diferentes perspectivas de la imagen, donde te coges de lado, de frente, por atrás o así, porque entonces vas a poder hacer una edición más profesional, más linda,
Pero en caso de que sean vídeos así para hablar, sobre todo mucho tiempo hacia la cámara, que vaya a ser para mostrar de vez en cuando alguna que otra toma, para grabar de vez en cuando un poquito la carretera, es mejor que te compres accesorios para tu teléfono móvil, que tengas un teléfono móvil un poquito, quizás de 300 o 200 euros más, y que así te vas a ahorrar el tener que llevar otra clase de dispositivos. Naturalmente aquí vendrá alguno y me dirá, pero es que la batería se te gasta muy pronto. Bueno, en el coche normalmente vas a tener el cargador, vas a poder cargar el móvil. En verano se te calienta mucho, puede ser que se te apague, pero la cámara de acción te va a pasar más o menos de lo mismo. Se va a quedar también sin batería y también se le van a gastar, por así decirlo, se va a calentar mucho y se va a no poder grabar. Por otro lado, otra de las cosas es que muchísimas de las cámaras de acción que veo que compra la gente son cámaras de acción que no tienen una buena calidad. Yo, por ejemplo, os aconsejaría, si queréis una cámara de acción, que sea una cámara como por ejemplo una Osmo 3, una GoPro Hero 11 mejor, perdón, porque la 12 no salió aún, saldrá este año, porque al final son cámaras que tienen, en primer lugar, muchos usuarios, por lo tanto tienen mucha corrección de errores, y son cámaras con empresas pues que tienen un buen nombre y que además saben que si no cumplen con el cliente van a perder mucho y se le va a criticar mucho. La mayoría de la gente que hace deporte en agua, en montaña, en otro sitio, suelen coger empresas como puede ser la Insta360, como es la empresa que tengo yo ahora, el estabilizador, como puede ser la DJI, como puede ser GoPro. GoPro es la que más mercado tiene. Y todas las otras... Bueno, la verdad es que tenía la gimbal desde abajo para que no se viera el montón de gente que estaba pasando por los alrededores, porque aún había gente tomando el sol, aunque ya no hay sol. Y ya sé que suena todo un poquito demasiado duro lo que estoy diciendo, pero es que al final, si compramos cámaras que lo que hacen es un HD más o menos bueno y nos lo adaptan a un 4K, es siempre una imagen que pierde muchísima calidad. Y en cambio, si compras cámaras que tienen un nombre, que tienen unos sensores, que tienen una experiencia, que tienen un montón de usuarios, pues lo más seguro es que esa imagen sea bastante mejor que la que te va a poder donar empresas que para mi punto de vista no tienen nombre. La calidad siempre va vinculada con el precio, y si el precio es barato no puedes exigirle calidad. Entonces, si estás intentando tener una buena calidad de vídeo y al mismo tiempo te estás comprando una cámara mala, no vas a conseguir esa calidad. Claro, para mí hablarlo es demasiado fácil, ¿no? Llevo ya quizás 2 años pues haciendo vídeos para YouTube, pero es que mi interés por la cámara, mi interés por la fotografía, mi interés por grabar vídeos, aunque solamente sea grabar el alrededor, no viene de YouTube, viene desde que soy bien pequeñito. Pues bueno, me gustaba andar con la cámara, incluso con esos casetes de magnetos, y con los años, pues cuando empiezas a comprar otras cámaras, prefieres esperar un año, medio año más o 2 años hasta que te compras un dispositivo. Por el sencillo hecho de que al final te vas a exigir mucho a la imagen, y con tantos años como llevo grabando con cámaras, al final acabo siempre llegando al teléfono móvil, porque el teléfono móvil lo uso a diario, porque el teléfono móvil es lo que más al día tengo. Prácticamente cada año cambio de iPhone y siempre cojo el que mejor calidad tiene. Entonces es más difícil el comprarse una buena cámara, y por lo tanto una cámara de acción es bastante más barata que un teléfono móvil, pero al final es bastante más cara que un teléfono móvil, porque solo sabe hacer una cosa, que es grabar vídeo y además hacer fotos, que tiene que ver mucho lo uno con lo otro. Y nada, este es el vídeo que quería hacer hoy, hablando un poquito sobre lo que yo tendría en cuenta para comprar si quiero dedicarme a solucionar un poco lo que sería el momento de la imagen. Naturalmente, para tener una buena imagen hay que tener una buena iluminación, hay que tener justamente lo que no tengo yo aquí, hay que tener una buena estabilización. Es algo que tengo que corregir con este gimbal porque no sé cogerlo. La verdad es que tiene una zona de apoyo más pequeña que la que tiene, por ejemplo, la Osmo Mobile, y tiene otra manera de estabilizar diferente
similar pero diferente a lo que era las Osmo Mobile, que son las que he utilizado normalmente para hacer vídeos. Puedes mejorar el audio poniendo un micrófono. Los micrófonos lo mejor es que sean siempre de cable y no funk, o como sería, por radio o por frecuencia, porque al final no acabas poniéndolo bien en la solapa. Queda muy soltado y es mejor poner el recibidor en un bolsillo y el micrófono aquí en la solapa con un cablecito que hace pues el sonido más bonito, porque no se mueve tanto, no está holgado, es más pequeñito y queda más hermoso. Y bueno, la verdad es que la imagen que estáis viendo aquí no la estoy grabando con el mejor iPhone que tengo el iPhone 14 Pro Max en casa, y para hacer pruebas, como no sabía cómo estabilizaba, como no sabía cómo aguantaba la pinza magnética en ese estabilizador, pues si me cae, prefiero que me caiga este teléfono y no el que tengo en casa nuevo. Nada, este es el vídeo que quería hacer hoy, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, dar un like. Si queréis que os enseñe un día todas las cámaras que he tenido hasta ahora y que aún conservo, porque muchas se pierden o me roban, me han robado también un par de ellas. Y nada, si tenéis interés en comprar un Tesla, os dejo por abajo y por aquí haré una tarjetita, lo que sería el enlace de referidos. Cuando alcance los 6.000 kilómetros de gratuito, pues lo que haré será poner los enlaces de referidos de las personas que han comprado su coche a través de mi enlace de referido, para que ellos también puedan usar un mínimo de 4.000 créditos, que sería para ellos muy bueno, para poder conseguir algunos kilómetros gratis, porque los 2.000 créditos que te dan de inicio no dan ni para 500. Y nada, este es el vídeo que quería hacer hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Ahí veis el rojo del atardecer o el anochecer. Y lo dicho, esto sería justamente ahora la hora azul, que es muy buena para hacer fotografías con cámaras en larga exposición. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy.